siguiente programa es para todos. Bienvenidos a su programa El Mundo del Café, qué bueno que estén con nosotros acá. Antes de empezar el programa, pues agradecerle a don Camilo Gallego por prestarnos esta hermosa locación para hacer estos programas. Y bueno, empezamos con lo que habíamos terminado el programa anterior, que era cómo llegaba el café a América, cómo Estados Unidos empieza a aumentar su consumo, cómo los franceses empiezan a enviar las primeras plantas a América y cómo otros países europeos empiezan a buscar mercado para el negocio del café en América. Soy Juan Felipe Jaimes, gerente de Andean Link, empresa dedicada al diseño de experiencias alrededor del café, y estoy acá con el doctor Pedro Alonso Jaimes. Bueno, íbamos en que el café llegó a Sudamérica. Entonces, una de las historias es que los franceses trajeron a la Guyana francesa el café. Pero también hay otra historia, que los holandeses en 1718 también trajeron el café y comenzaron a cultivar el café en la Guyana holandesa. Se dice que había un prófugo que se había venido de la Guyana francesa a la Guyana holandesa y le prometió al director que si le rebajaba la pena volvía a la Guyana francesa y si le rebajaba la pena. Entonces, a raíz de eso, el preso llegó a la Guyana francesa, le dio al director las semillas y él comenzó a cultivar el café y le dio muy buen resultado. Eso es una en cuanto a los datos de cómo llegó al café. Llegó prácticamente por las Guyanas, tanto la francesa como la holandesa. Bueno, hay varias cosas importantes que hay que tener en cuenta ahí. Resulta que, ¿por qué se vuelve interesante el negocio en América? Entonces, al aumentar el consumo de café en Estados Unidos, que ya sabemos por qué pasó esto, pues porque se independizó de Inglaterra y se volvió su bebida nacional, pues los cultivos de los países europeos estaban localizados en el sudeste asiático, estaban en Ceilán, estaban en Java, estaban en Indonesia. Y cuando empezó Estados Unidos a consumir café, pues había que dar una vuelta muy larga, porque tenían que bajar del sudeste asiático, tenían que bajar a Sudáfrica, luego subir a Boston, y se empezó a poner caro el café. Entonces, cuando se vio esta coyuntura comercial, pues entonces los países europeos que tenían colonias en esta parte del mundo empezaron a ver la posibilidad de sembrar café más cerca de ese nuevo mercado que se estaba dando, que era el mercado estadounidense. Entonces, por eso se empieza a sembrar café en el Caribe, se empieza a sembrar café Martinica, en Haití, se empieza a sembrar café en República Dominicana, en Cuba. ¿Y cómo sería el tema? Que Haití llegó a ser el mayor productor de café en el mundo. Haití producía el 50% del café en el mundo. ¿Usted sabe por qué se dio ese fenómeno? Bueno, por el clima, por la gran cantidad de oferta que había y de demanda que había. Pero había un punto particular, era que todos los esclavos que llegaban de África llegaban al puerto de Haití, llegaban a ese punto donde los repartían para todo el continente. Entonces, al haber tanta mano de obra disponible, cualquier negocio, cualquier empresa que usted emprendiera en Haití, pues iba a ser supremamente boyante y podía ser muy exitosa. Entonces, se dio una industria muy importante por más o menos unos 50 años en Haití, donde llegó a ser el mayor productor de café del mundo. Pero, como siguió aumentando la demanda de café tanto en Estados Unidos como en Europa, pues empezó a sembrar café en Centroamérica y se empezó a sembrar
café en Colombia y en Brasil, y hay una historia muy particular de la entrada del café a Brasil. Bueno, sí, en Brasil el café llegó por el norte, llegó a Belén, eso fue más o menos en 1724, y esto se dio a que un diplomático, un sargento, el Francisco de Melo, fue a hacer unas negociaciones a la Guyana francesa. El tipo era muy bien plantado y de por sí allí el café también lo tenían muy escondido y no permitían que salieran semillas para la parte externa de la Guyana. Este señor, Francisco de Melo, se conquistó a la esposa del gobernador de la Guyana, y ya cuando iba de salida, la esposa le dio un ramo de rosas, y dentro de las rosas iban las semillas de café. Y así, ese cuenta la historia de que así fue como llegó el café a Brasil. Ahora me gustaría saber cómo entró a Colombia. Bueno, antes de entrar a Colombia, ¿qué tal si nos tomamos un café? Entonces, acá tenemos una cafetera típica, diseñada acá en Colombia, fabricada por artesanos del Carmen de Viboral, y es muy fácil de manejar. Entonces, acá tenemos un filtro de papel, vamos a poner el café en el filtro, acá tenemos 21 gramos de café, y vamos a preparar 300 mililitros de café, mientras que le voy contando cómo entró el café a Colombia. Entonces, el café a Colombia entró aproximadamente en el año 1735. Hay unos documentos que dicen que entró en 1714, otros que dicen que entró en 1735, y entró por el norte de Santander. Y la forma como se empezó a reproducir fue una forma muy curiosa, porque tiene que ver con un religioso, con un sacerdote que llegó aficionado al café después de haber estudiado en Europa. Pero el señor o el sacerdote, que se llamaba Francisco Romero, no encontraba como la disponibilidad de frutos, de café, como para tener café todos los días. Entonces él dijo, ¿qué me invento? ¿Qué estrategia utilizo para tener café más a menudo? Y la única estrategia que encontró fue poner a las personas que iban a confesarse a sembrar café. Entonces no los ponía a rezar, sino como penitencia los ponía a sembrar café. Y así fue como se empezó a ver mucho café en norte de Santander, en Cundinamarca, y por eso los primeros 100 años de la historia del café en Colombia la lideró norte de Santander y Cundinamarca, porque se empezó a dar café por ese lado. Entonces, miren que el café llega a Colombia después de mucho tiempo de haber caminado por el mundo, después de haber pasado por Etiopía, por Yemen, por Turquía, por Europa, por el sudeste asiático, y en 1700 llega a Colombia. Entonces miren que el café en Colombia es relativamente nuevo, ¿sí? Pero entonces todos se estarán preguntando por qué en Colombia se dio tan buen café, por qué las características del café colombiano fueron reconocidas a nivel mundial. Bueno, a mí me gustaría hacerle un apuntico, sí, con la llegada del café, porque el cura José Gumila escribió un libro que se llama El Orinoco Ilustrado, y en ese libro, salud, en ese libro nos cuenta que en la misión de Santa Teresa de Tabajé, cerca del río Meta, cuando desemboca el Orinoco, ya estaba la presencia del café. Eso fue por 1730 más o menos. Y en otro libro hay un testimonio escrito del arzobispo Virrey Caballero y Góngora, donde
Eso fue en 1787, donde él nos comenta que tiene cultivos de café cerca a Girón, Santander y en Muso, Boyacá. Eso como apunte. Bueno, otro caficultor reconocido fue Simón Bolívar. Tenía fincas de café y quina, que cuando empezó a sembrar café tenía gran ilusión, gran esperanza en el cultivo, y ya después de unos años, ya por el precio que estaba muy bajo, que era muy difícil la comercialización, empezó a perder fe en el café, que es muy parecido a lo que pasa en el mercado, que al ser tan volátil, unas veces estamos muy contentos con el café, otras veces no estamos tan contentos, y lo que hay que ver es que el café es un negocio a largo plazo, ¿sí? Pero miren que teníamos esos problemas de visión a corto plazo desde Simón Bolívar, que es una mentalidad que tenemos que empezar a cambiar y empezar a reconocer que las bondades del café hay que pensarlas y diseñarlas a largo plazo, ¿sí? Bueno, sigamos hablando de ya la entrada del café a Colombia. Entonces entró por Norte Santander, entró Cundinamarca, se empezaron a ver grandes haciendas en esos departamentos, pero cuando se dio la independencia de Colombia, esas grandes haciendas empezaron a tener problemas, porque los grandes hacendados pues eran amigos de la corona española, y ya los que estaban trabajando en las haciendas se sentían hombres libres y empezaron a hacerse de las tierras, empezaron a adueñarse de las grandes haciendas. Entonces ese modelo de tener muchas hectáreas con un solo dueño se fue perdiendo y le dio paso a lo que fue la colonización antioqueña, que eran esos hombres libres, independientes, con sus familias, se fueron a colonizar las tierras inexploradas del departamento. Y cuando llegaban a un asentamiento, antes de buscar oro, antes de buscar temas de riqueza, pues buscaban temas de sostenimiento. Y el sostenimiento lo lograban con el cultivo del café. Y se empezaron a dar las primeras parcelaciones de café, porque era un producto de alta comercialización, porque estaba creciendo el mercado en Estados Unidos, estaba creciendo el mercado en Europa, y se empezaron a generar esas fincas cafeteras que hoy conocemos con la colonización antioqueña, y se empezó a generar esa gran cultura alrededor del café. Y por eso es que casi el 98%, 99% de las unidades productivas de Colombia son pequeñas, ¿sí? Sí. Son unidades de no más de 5 hectáreas. Y eso viene desde esa historia de la colonización antioqueña y de la producción familiar del café. Sin embargo, por ejemplo, en 1813, Ignacio Ordóñez de Lara fue el primero a encontrar con una finca de 7.000 palos. También en Cundinamarca, Tyrrell Moore, en 1867, estableció los primeros cultivos. En Antioquia, pues Mariano Ospina Rodríguez fue uno de los que trajo el café y comenzó a presentar los primeros cultivos de café. En Caldas, por ejemplo, también Eduardo Walter en La Cabaña y Antonio Pinzón en El Águila fueron los que empezaron con los cultivos en grande de café. Ahora podríamos hablar un poco, cuénteme de Juan Valdés, ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo? Esa marca. Bueno, Juan Valdés nació en 1960 y fue una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros a una coyuntura del mercado, porque resulta que en 1953 y 54 pasó algo muy raro en Brasil, que hubo una helada o empezó a nevar en las zonas cafeteras de Brasil, entonces se bajó la productividad y no había la suficiente oferta de café en el mundo. Y había que hacer una estrategia para que reconocieran el café de Colombia, aprovechando esa coyuntura de que no había café. Entonces, Juan Valdés se creó con la visión de llegar a mercados de habla inglesa, ¿sí? Norteamérica, Inglaterra,
y empezaron a diseñar la marca. ¿Usted sabe dónde diseñaron la marca de Juan Valdez? No tengo idea. La diseñaron en una empresa de marketing en Nueva York, en Estados Unidos. Allá se creó la marca de Juan Valdez por encargo de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Y por qué se llama Juan Valdez? No sé, lo que sí sé fue que costó bastante. Bueno, en el primer proceso se invirtió $1 millón en toda la estrategia de marketing. Y se llama Juan Valdez porque Juan es un nombre muy común en las zonas cafeteras, pero el Valdez no es un apellido colombiano, es un apellido mexicano. En las zonas cafeteras de Colombia pues hay muchos Jaramillos, muchos Echavarrías, Montoyas, muchos Restrepos, pero no hay ningún Valdez. Entonces tenía una lógica ponerle Juan Valdez. Usted se imagina una persona que solo habla inglés diciendo Gilberto Echavarría. Se pega la enredada del mundo, ¿sí? En cambio, Juan Valdez le sale facilito, ¿sí? Entonces crea recordación, crea fácil pronunciación en ese mercado al que le estaban apuntando. Y Juan Valdez, desde su creación, es representada por un actor, ¿sí? Adivine de dónde era el actor que personificó por primera vez a Juan Valdez. Si no estoy mal, era mexicano. Era cubano. Cubano, sí. Entonces se llamaba José Duval. Entonces imagínense, en una marca que representa el café colombiano, creada en Estados Unidos, con un apellido mexicano y representada por un cubano en el primer año, porque luego sí contrataron a Carlos Sánchez del suroeste de Antioquia, y ahí sí empezó lo que hoy conocemos como Juan Valdez. Pero miren las paradojas del mercado, que deberíamos saber toda esa historia. Pero a ver, Juan Valdez, el primer Juan Valdez duró mucho tiempo. Bueno, el segundo, que fue Carlos Sánchez, porque el primero, el cubano, solo duró un año. Y después salió Carlos Sánchez. Exacto. Carlos Sánchez tuvo ya ¿cuántos? Estuvo más o menos unos 35 años y ya contrataron a Carlos Castañeda, que es de Andes, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos en el programa El Mundo del Café. Los esperamos en el próximo. Si no lo pudieron ver en la transmisión del canal de AUPAN, pues nos pueden ver en los canales de YouTube de AUPAN, de Café La Vibe, y los esperamos en la próxima emisión para que conversemos y aprendamos de café. Muchas gracias. Bueno, yo les recomiendo tomar un buen café y sigan en sintonía con nosotros. Muchas gracias.